Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez en este hermoso lunes caluroso, en este lunes que estamos dando gracias a Dios por la bendición de llegar, por la bendición del culto que tuvimos ayer, por cómo el Señor nos bendijo y damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos contigo, Padre. Estamos, Señor bendito, dándote gracias, Padre, porque por ti estamos, somos y nos movemos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre, porque hasta aquí has estado con nosotros, llenándonos de ti, bendiciéndonos a ti, Padre bendito. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos toda esta semana en tus manos, Señor. Bendice, Señor, a todos los que están enfermos y bendice, Señor, a nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues llegamos al capítulo 13 y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué interesante que nos toque, ahorita que estamos después de las elecciones, nos toque estudiar este pasaje. Así que, ¿cuál es la relación entre el cristiano y el Estado? La pregunta ha sido debatido a través de los siglos. En cada generación que se ha estudiado este pasaje, ha habido un debate. ¿Qué es superior, la iglesia o el Estado? Dios no se anda con rodeos al tratar el problema y lo que tiene que decir al creyente verdadero resulta sorprendente para algunas personas. Sencillamente Dios espera que el cristiano genuino viva como un testimonio y de la justicia, haciendo lo justo mientras está sobre la tierra. Y eso es lo que vamos a estudiar. Los cristianos debemos someternos a las autoridades civiles. No importa cómo ni quién haya designado la autoridad civil. Puede haber sido designado por un senado, por un ejército o por el pueblo. Hay que obedecer a las autoridades, sean justas o injustas, legítimas o ilegítimas. No obstante, cabe notar la esfera de la autoridad. El gobierno tiene autoridad solamente en la esfera civil. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos. Que las autoridades, el gobierno, tiene autoridad solamente en la esfera civil. La autoridad del gobierno no se extiende más allá de su posición. Por ejemplo, cuando Pablo ordena a las mujeres que obedezcan a sus esposos, se les pide que les obedezcan como maridos, no como amos, ni como reyes. Los hijos deben obedecer a sus padres como padres, no como a soberanos. Lo mismo ocurre con las autoridades del gobierno. Cuando las leyes del gobierno civil entran en conflictos con mandamientos explícitos de Dios, el cristiano debe decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso nos dice en Hechos 5:29. Cuando un gobernante se arroga derechos divinos, el creyente debe de responder no, porque el gobernante está traspasando la esfera de la autoridad civil que Dios le otorgó. El gobernante está invadiendo un territorio que no es el suyo.
Pero el creyente cristiano debe decir sí a todos los asuntos civiles que no entren en conflicto con los mandamientos de Dios. La Escritura da varias razones para ello. Tenemos que entender. En el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El gobierno ha sido establecido por Dios. Eso lo tenemos muy claro. Esto es la existencia, la autoridad, la posición. Los cargos de gobierno han sido ordenados por Dios. Esa es la voluntad de Dios, que exista el gobierno y que tales personas tengan autoridad para gobernar dentro del Estado. Las tres son instituciones ordenadas por Dios: la familia, la iglesia y el gobierno. Los tres existen porque Dios les ha dado los medios para los cuales los hombres tienen que relacionarse unos con otros y con Él como Dios. Dios ha ordenado que la familia exista como el medio por el cual los miembros de la familia están juntos y que la función de los padres sea el gobierno interno de la familia. Eso es lo establecido por Dios, que los padres tienen autoridad sobre sus hijos, que la iglesia exista como el medio por el cual la gente tiene comunión con Dios y que sea su función de los líderes de la iglesia ejercer la autoridad interna en la iglesia. El gobernante exista como el medio por el cual los ciudadanos se relacionan entre sí y que la tarea de los funcionarios del gobierno sea ejercer autoridad dentro del Estado. Las instituciones y sus autoridades son ordenadas por Dios y los hombres son responsables de la forma en que desarrollan sus funciones. Cada una de las tres instituciones tiene líderes que son fieles y hacen una excelente tarea, y cada uno tiene líderes que son completamente desobedientes a Dios y hacen un pésimo trabajo. Esto incluye a los que tienen la autoridad dentro de los diversos niveles de gobierno, así como a hombres que sirven en diversos niveles en las otras dos instituciones. El hecho para recordar es que el gobierno ha sido ordenado por Dios y las autoridades son responsables ante Él. Ellos rendirán cuentas a Dios. Dice Proverbios 16:12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Y en Isaías 16:5 dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Sin embargo, mis amados, el énfasis del pasaje no está en las autoridades del gobierno. El énfasis que Pablo hace en este pasaje está en el creyente y se debe de hacer y su deber hacia el Estado. Normalmente el creyente puede hacer muy poco en cuanto al modo que las autoridades del gobierno conducen sus asuntos, pero el creyente puede hacer mucho en cuanto a su conducta como ciudadanos dentro del Estado. Y Dios es muy claro en lo que respecta a la conducta del creyente. Tenga presente que cuando Pablo dio estas instrucciones, quienes reinaban como emperador era el infame Nerón. El creyente no debe resistir a las autoridades del gobierno,
porque hacerlo equivale a oponerse, resistencia a lo establecido por Dios. El cristiano no debe de llegar a confundirse con un movimiento ni con el gobierno nacional. Cristo no tiene nada que ver con las insurrecciones, rebeliones o con la desobediencia civil. Los cristianos no deben identificarse con homicidios ni asesinatos. No deben de ser conocidos como terroristas. No deben de causar estragos entre la gente ni destruir comunidades. Al creyente se nos permite una sola excepción para oponer resistencia al gobierno. Cuando los gobernantes comienzan a ejercer dominio personal e inmoral sobre las vidas humanas, entonces el cristiano debe de obedecer a Dios y no a los hombres. El cristiano siempre debe de seguir la rectitud, esto es, la moralidad y la justicia. Sin embargo, tenemos que ver un punto fundamental. La moralidad y la justicia que se quiere alcanzar debe de ser la moralidad y la justicia de las Escrituras y no una moralidad y justicia de confección humana. Tenemos que entenderlo. Los líderes del mundo están en las manos de Dios y desarrollan su papel bajo su soberanía o su soberana administración. Este es un gran consuelo para los corazones de los creyentes cristianos, aunque no lo sea para el incrédulo, porque significa que Dios está obrando en los asuntos de los líderes mundiales. Tiene el mundo en sus manos. Él toma el fracaso y los males de las naciones de sus líderes y hace que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nos dice Romanos 8:28. El cristiano que resiste a la autoridad será condenado. La palabra condenación significa juicio. La idea es que el creyente desobediente tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Si desobedece las leyes justas del gobierno, algunos autores piensan que esto se refiere al juicio ante las autoridades civiles. No hay duda, si el creyente es sorprendido transgrediendo la ley del Estado, será castigado. Sin embargo, las autoridades civiles podrían no sorprender jamás al creyente, pero Dios conoce cada ley quebrantada por el creyente y por resistir la ley de estado del creyente quebranta la ley de Dios. En consecuencia, el creyente es culpable delante de Dios y será juzgado por Dios mismo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, del 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, o a los gobernadores, como por el enviado para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y en Esdras 7:26 dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y en Proverbios 24, del 21 al 22 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los belidiosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Es interesante que en estos días estemos estudiando este pasaje. Es algo que Dios nos está hablando a todos. ¿Hay inquietud? Sí hay inquietud. Vemos las cosas y hay inquietud.
Pero tenemos que recordar que Dios todavía sigue en su trono y que Dios mueve su mano para bendecirnos y que los cristianos somos más que vencedores en todas estas cosas y que todo obra para bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo alabo tu nombre, bendigo, Señor, y glorifico, Señor, tu palabra, porque por medio de ella nos hablas, nos instruyes, nos bendices. Señor, cumples tu propósito en nosotros. Levantamos a nuestro país, a nuestro amado México, delante de tu trono, Señor, para que tú sigas derramando bendición y tomes control de las autoridades, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bendición haber estado juntos. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.